Padre amado, tomamos un momento para acercarnos a ti. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de usar esta plataforma para reunirnos como tus hijos. Padre, como creyentes surgen muchas preguntas en nuestras mentes y, Padre, es lindo poder conversar juntos, escuchar respuestas de tu palabra y también, Señor, intercambiar ideas, perspectivas diferentes que podemos tener para enriquecer nuestro entendimiento. Padre, pido ahora que tú nos ayudes a disfrutar ese tiempo juntos, que pueda ser un tiempo de mucha bendición espiritual para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, voy a compartir, un par de personas me van a ayudar con la reunión, así que voy a tomar un momento para añadirles a ellos. ¿Dónde están? Un momento y ya empezamos. Muy bien. Permíteme explicarles más o menos cómo será la modalidad, aunque quizás ya lo han captado. Cada noche, cada lunes a las 8 en esta reunión, vamos a intentar contestar 2 preguntas que ustedes han planteado. Más o menos vamos a seguir el orden de las preguntas que ustedes han enviado. En cualquier momento ustedes también pueden escribirme para sugerir otras preguntas que quizás les gustaría poder tratar más adelante. Obviamente, cuanto más preguntas hay, más se va a postergar el momento para contestar. Ya tenemos suficientes preguntas para un par de meses, así que solo quiero que entiendan el factor tiempo que tenemos. Algunos dirán, pero pastor, ¿no podemos contestar más que 2 preguntas en una noche? Bueno, se podría, pero espero que vamos a lograr 2 cosas estas noches. En primer lugar, profundidad. ¿Ya? No queremos respuestas superficiales, sencillas. Queremos algo que nos haga pensar. Y luego queremos también un tiempo para preguntas, comentarios, porque eso también enriquece nuestra comprensión del tema. ¿Ok? Así que por eso vamos a plantear esta modalidad de 2 preguntas cada lunes en la noche y así vamos a avanzar poco a poco. Ya les he enviado algunas recomendaciones. La que quiero resaltar ahora es que durante la exposición voy a pedir que ustedes apunten comentarios o preguntas que quieren hacer. Al fin de la exposición se dará prioridad a las preguntas escritas en el chat. Una vez que hemos acabado con esos comentarios y preguntas, daremos lugar a preguntas en vivo. Así que consideren ese orden para poder manejar mejor la reunión. ¿Ok? Así que sin mayor preámbulo, hay 2 hermanos que me están ayudando en la clase esta noche. Ya les envié el número telefónico de uno de ellos, así que en cualquier momento, cualquier problema que tengan, escríbanle por WhatsApp para que él pueda ayudarles y atenderles en cualquier dificultad. Vamos a compartir la pantalla entonces para empezar a tratar el primer tema de esta noche. Y aquí lo tenemos. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y cultura? O sea, ¿cuál es el límite que debe haber entre ellos, es decir, espiritualidad y cultura, en la vida de un cristiano? Ahora, esta pregunta, que fue la primera pregunta que se hizo, me parece que es muy interesante y también muy importante. A lo largo de 2000 años, esta pregunta ha inquietado a la iglesia. No es una pregunta nueva. Y vamos a ver esta noche que no es una pregunta fácil que contestar porque hay muchos temas que hay que tomar en cuenta.
Así que pido su paciencia mientras vamos desarrollando la primera parte de esta primera pregunta esta noche. Ahora, en sí, la pregunta plantea toda la temática de la relación entre la cultura y la espiritualidad. Es decir, una cosa significa ser un creyente y como creyente tener cierta clase de vida espiritual. Pero también hay elementos culturales donde estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿cuándo la vida cristiana entra en conflicto con la cultura? O lo podemos poner de esta manera. ¿Cuáles elementos culturales puedo abrazar como creyente y al mismo tiempo ser fiel al Señor? Y al revés. ¿Cómo poder establecer cuáles elementos culturales son negativos para el creyente? Y el creyente no debe participar en esas cosas. Ahora, cuando tratamos este tema, hay que evitar a lo menos 3 errores que son comunes. Este es un tema que en la misiología se ha tenido que conversar bastante. Un primer error es la actitud de satanizar la cultura receptora. Es decir, la cultura a la cual estamos yendo con el evangelio, o podría ser la cultura donde estamos viviendo el evangelio. Hay una tendencia a satanizarlo todo. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿el creyente puede o no puede participar en la política? Hay personas que dicen rotundamente no. ¿Por qué no? Dicen ellos, la política es totalmente corrupta, así que el creyente no puede participar. Bueno, me parece que aquí tenemos esta primera actitud, la tendencia a satanizar toda la cultura. Un segundo peligro es imponer la cultura del creyente juntamente con el evangelio. Ya cuando estamos yendo a compartir el evangelio, el peligro es que no solo estamos llevando el evangelio, sino que estamos llevando un bagaje cultural con ese evangelio. Y muchas veces ese bagaje cultural tiene que ver con nuestra identidad cristiana. Por ejemplo, yo soy misionero. Yo vengo de Inglaterra. Cuando yo vine al Perú, una de las grandes preguntas que yo tenía que hacerme era, en la medida que voy compartiendo el evangelio, ¿estaré trayendo algún aspecto cultural también? Por ejemplo, en Inglaterra es muy importante en cualquier iglesia usar una corbata para predicar. ¿Debo hacer eso en Perú también? ¿Debo insistir como misionero y pastor siempre usar una corbata? ¿Es eso un elemento fundamental del evangelio o es un elemento de la cultura británica? O viniendo de una iglesia bautista en Inglaterra, yo podría también traer una cultura bautista. Por ejemplo, en la iglesia bautista, cada iglesia es totalmente independiente. Entonces, yo he sido formado en ese contexto cultural bautista. Entonces, cuando yo vengo como misionero, tengo que considerar que tengo un bagaje bautista que está influenciando mi concepto de la vida cristiana y de la iglesia. Así que aquí hay un segundo error que hay que evitar. Imponer la cultura del creyente juntamente con el evangelio y dejar que nuestra cultura cristiana se mezcle con lo que es netamente el evangelio. Hay un tercer error.
el error de asimilar la cultura sin la debida reflexión. Me acuerdo una vez en mis primeros 2 años en Perú, asistí a una asamblea nacional de la Iglesia Evangélica Peruana, que estaba trabajando con esa iglesia en ese tiempo. Y en una asamblea, un misionero británico pidió la palabra y empezó a hablar. No me acuerdo qué tema era, pero en pleno discurso público, el misionero usó una jerga y generó un alboroto. Y un anciano de una iglesia de la IEP se puso de pie y le dio una tremenda exhortación diciendo que nunca use tal palabra porque era una grosería. Ahora, el pobre misionero cayó en esta trampa. Al usar esa jerga, él estaba queriendo mostrarse como una persona que ha asimilado bien la cultura peruana, pero se equivocó porque esa jerga no era apropiada usar en una asamblea de la iglesia, muy aparte si era una grosería o no. Entonces, es un pequeño ejemplo de un gran peligro, de asimilar la cultura sin la debida reflexión. Vamos a tratar de definir qué es cultura esta noche, porque es muy importante, hermanos, que entendamos cuán amplio es el concepto de cultura. Una definición es la siguiente: la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, o podría ser a una clase social, o podría ser a una época en la historia. Creo que entendemos bien que cada grupo étnico tiene su propia cultura, ¿no es cierto? Así que si tú vas al África y vas a trabajar con una etnia, esa etnia tiene su propia cultura, tiene sus conocimientos, sus ideas, sus tradiciones, sus costumbres. Pero también hay que añadir que una cultura no es algo estático. Las culturas van cambiando. Y también hay subculturas dentro de una cultura principal. Así que, digamos, dentro del Islam podría haber una cultura de los shias o de los sunis, que son diferentes sectas islámicas. Así que cada uno de sus grupos tendría sus valores culturales dentro del grupo mayor de la cultura islámica. Y aclaro que hay culturas religiosas, aunque no lo crean quizás, pero hay la cultura cristiana o culturas cristianas. Y dentro de la cultura cristiana hay subculturas. Hay una cultura evangélica, hay una cultura liberal cristiana, hay una cultura progresista cristiana. Hay diversas subculturas dentro de todo lo que es la cultura cristiana. ¿A dónde voy? Es que a veces nos equivocamos pensando que el concepto que yo tengo de la vida cristiana es mundial, que todo creyente tiene que tener esa cultura. Yo me acuerdo una vez cuando hice evangelismo en España, aunque se van a sorprender con lo que digo ahora. Pero cuando fui a hacer evangelismo en España, la misión me colocó en un grupo itinerante de españoles. Es decir, habían 7 u 8 varones de España, evangélicos. Pero ninguno de ellos podía manejar. Así que la misión nos delegó un canadiense para ser chofer. Él no hablaba muy bien el español, pero podía manejar. Él era el chofer. Y yo estaba en el grupo para ser el traductor. Yo podía hablar español e inglés y servía como traductor. El primer día de trabajar juntos surgió un enorme problema. Los españoles se fueron a una
bodega para comprar cosas para preparar el almuerzo. Y volvieron con una botella de vino. El canadiense reaccionó tremendamente fuerte y me dijo, Alex, dile al equipo que eso es pecado. Yo no voy a tomar vino. Bueno, yo tenía que traducir exactamente lo que el chofer estaba diciendo. Y los españoles trataron de indicarme que en España los evangélicos toman vino. No es un problema que un evangélico tome vino. Esa era su cultura. Pero Dan, el canadiense, no aceptó tomar vino. Y se generó muchas tensiones entre los españoles y el canadiense. Y yo estaba en medio de ambos tratando de mantener la paz entre diferentes culturas. A donde voy entonces es que tenemos que tratar de evitar el concepto que hay una sola cultura cristiana que es la bíblica y que rige para todos. La cosa no es tan sencilla como eso y tenemos que prepararnos para pensar bien el tema. Segundo lugar, ¿cómo evaluamos el concepto de cultura? Ninguna cultura es absoluta. ¿Ya? Ninguna cultura tiene valor absoluto. Todas son relativas. Y si vamos a evaluar cualquier cultura, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál será el estándar universal, absoluto, que nos permite evaluar una cultura? Por ejemplo, en esa tensión con los españoles. El canadiense pensaba que su cultura evangélica de Canadá, donde no se tomaba vino, eso era universal. Para los españoles no era nada universal. Así que ya un problema, ¿cómo evaluamos algo así? Ahora, cuando el misionero pasa de una cultura a otra cultura a predicar el evangelio, o cuando el creyente abraza una de las diversas subculturas cristianas, lamentablemente, consciente o inconscientemente, va a terminar juzgando la otra cultura. Por ejemplo, si una persona aquí en Trujillo, un joven, se convierte de un entorno cultural de mucha violencia, de muchas fiestas, de mucho vicio, y ahora se convierte, lo más probable es que ahora, abrazando la cultura evangélica, va a condenar rotundamente la cultura de la cual él vino. Y va a juzgar a todos sus amigos y familiares por ser unos paganos, pecadores, inmorales, y juzga toda la cultura a la luz de su nueva cultura evangélica. Ahora, uno entiende eso. Pero lo que tenemos que añadir es lo siguiente. La manera en que leemos, interpretamos y aplicamos la Biblia ya es algo afectado por la cultura. A ver si podemos captar esto. Dan, el canadiense, él tenía la Biblia. Los españoles también tenían la Biblia. Cuando Dan leía la Biblia y la interpretaba y la aplicaba, llegó a la conclusión que la Biblia condena tomar vino. Los españoles leían la misma Biblia, interpretaban la misma Biblia, aplicaban la misma Biblia y llegaron a la conclusión: la Biblia no condena el vino. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso no hay una sola Biblia? ¿No debe tener un solo mensaje? Aquí está el problema. Sin darnos cuenta, todos vamos a la Biblia ya con una cultura. Y esa cultura que llevamos a la Biblia va a condicionar la manera en que leemos la Biblia, interpretamos la Biblia y aplicamos la Biblia. Así que empezamos a darnos cuenta que este tema de espiritualidad y cultura
es mucho más compleja y profunda de lo que queremos entender. Ahora, alguien dirá, pero pastor, ¿no hay algunos valores absolutos del evangelio? Claro que las hay. Permítame puntualizar algunos valores absolutos que en cualquier cultura van a ser ciertas. Por ejemplo, Dios existe y Dios es trino. Eso es absoluto. En cualquier cultura que estés viviendo, esa es una verdad que uno tiene que sostener. Segundo lugar, el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Es otra verdad absoluta. Tercer lugar, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. También es otra verdad absoluta. El Hijo de Dios murió por los pecadores. Ahora, noten lo que he puesto ahí. El Hijo de Dios murió por los pecadores. Confieso que iba a escribir Cristo murió por los pecadores. ¿Cuál sería el problema de usar la palabra Cristo? Que la palabra Cristo viene de una cultura, la cultura judía, donde esperaban el Mesías y conocían del Mesías. Es un elemento cultural de los judíos. Y vemos cuánto cuidado hay que tener cuando establecemos doctrinas con el bagaje cultural que rápidamente puede entrar sin darnos cuenta. Otro elemento universal. Dios nos llama a creer en su Hijo y a obedecerle. Otro valor absoluto, cada creyente es parte de la iglesia. Cada creyente es parte de la iglesia. Y otro valor absoluto, un día este mundo se acabará cuando el Hijo de Dios venga para juzgar a todos, y en la eternidad algunos estarán excluidos de la presencia de Dios y otros van a disfrutar la presencia de Dios por toda la eternidad. Bueno, ahí tenemos algunos valores absolutos del evangelio, que en toda cultura hay que sostenerlas. Pero cuando vamos a compartir el evangelio y cuando vamos a vivir el evangelio en X cultura, digamos un evangélico viviendo la vida cristiana en el Perú, o un boliviano, o un mexicano, ¿qué actitud va a tomar frente a la cultura vigente que le rodea? Bueno, al final les voy a dar el nombre de un libro que se escribió el siglo pasado, que ha sido muy importante en todo este tema de cultura y espiritualidad. Una actitud que cristianos han adoptado se puede resumir en esta frase: Cristo contra cultura. La idea es que cuando vas a predicar el evangelio y cuando vas a vivir el evangelio, tienes que entender que Cristo está en contra de toda la cultura, porque las culturas han sido dominadas y afectadas por el pecado. Así que el creyente va a adoptar una actitud sumamente hostil hacia la cultura. A lo largo de los años, esto se ha manifestado de muchas maneras. Hay uno de los primeros líderes de la iglesia, llamado Tertuliano. Él decía que la filosofía es la madre de toda la apostasía. Y él decía que el creyente nunca debe leer filosofía. El creyente debe abstenerse de cualquier elemento cultural. Ustedes habrán escuchado de grupos como los Amishes en Estados Unidos, que viven una vida todavía como si estuvieran en el siglo XVI. No usan electricidad, no usan carros, no usan teléfono. Ellos adoptan esta actitud: Cristo está en contra de toda la cultura. Y están viviendo todavía
en la época de la Reforma Protestante. Bueno, es una exageración, pero es una ilustración. Cristo contra cultura. Una segunda actitud es Cristo en la cultura. Estas personas adoptan una actitud mucho más positiva hacia la cultura, diciendo que en todas culturas hay elementos positivos y podemos encontrar a Cristo en cualquier cultura. Así que los teólogos liberales, ellos rechazan la idea de llevar el cristianismo a otras etnias, diciendo lo que hay que hacer es encontrar a Cristo en esas etnias, no predicarles de la Biblia, que viene de otra cultura. Así que aquí tenemos una postura radicalmente diferente a la primera, Cristo en la cultura. Luego tenemos una tercera actitud que quizás es la más equilibrada, y es Cristo sobre cultura. Es decir, que Cristo va a ejercer un señorío sobre toda cultura. Ahora, aquí tenemos tres diferentes métodos de aplicar este concepto de Cristo sobre cultura. Primero tenemos el método de síntesis. ¿Cuál es este método? Bueno, el creyente escoge algunos elementos de la cultura para expresar su vida cristiana. Es decir, no rechaza toda la cultura, tampoco abraza toda la cultura, sino que escoge algunos elementos culturales para expresar su vida cristiana. A lo largo de la historia de la iglesia, eso se ha notado en varias personas, especialmente los apologistas de la iglesia primitiva. Un ejemplo aquí sería la siguiente. Por ejemplo, planteo la pregunta: ¿la iglesia puede usar la batería como un instrumento musical para el culto cristiano o no? La actitud de Cristo contra cultura dice no. No puedes usar una batería porque la batería es parte del mundo musical pagano anticristiano. Los que tienen la actitud de Cristo en la cultura dicen, claro, puedes usar cualquier instrumento, puedes usar cualquier estilo musical para expresar la fe cristiana. La actitud de Cristo sobre cultura lo que hace es filtra elementos culturales y dice esto sí y esto no, reconociendo que algunos elementos culturales son tan pecaminosos que no es apropiado para la iglesia, mientras que otros elementos culturales son más neutrales y se puede usar en la iglesia. Se busca una síntesis entre Cristo y cultura. El otro es el modelo de tensión. Es vivir la paradoja de que aunque el mundo humano está bajo el pecado, Dios manifiesta gracia hacia la raza humana. Entonces, el creyente lleva al mundo de la cultura la gracia de Dios y aprende a vivir en tensión. El peligro con este modelo es que genera una suerte de dualismo. Por ejemplo, en Inglaterra es muy popular ahora que creyentes vayan a un nightclub. ¿Ya? Creyentes salen de la iglesia un domingo en la noche y se van a un nightclub y pasan de las 10 de la noche hasta medianoche bailando y tomando con sus amigos. ¿Cómo lo justifican? Bueno, dicen lo siguiente: yo soy un cristiano, tengo la gracia de Dios obrando en mi corazón y por lo tanto todo es legítimo. Y aunque es cierto que el nightclub se presta para muchas cosas pecaminosas, yo como creyente voy al nightclub y voy a danzar y bailar y tomar como cristiano. Y vivo esta tensión.
soy cristiano, pero vivo en este mundo y vivo esta tensión. Yo no estoy diciendo que está bien eso para nada. Me parece que está muy mal, ¿ok? Pero es un modelo de cultura y espiritualidad. El tercer modelo es el modelo de reforma. Es decir, el creyente y el evangelio es llamado a transformar la cultura. Es decir, toda cultura está bajo el juicio de Dios. El creyente no es llamado a eliminar la cultura. Y tampoco es llamado a imponer su cultura sobre ese valor cultural, sino lo que hay que hacer es reformar la cultura. Un ejemplo. Una pregunta que los creyentes en la Sierra del Perú tienen que contestar es la siguiente. ¿Podemos cantar huaynos en la iglesia? Es decir, ¿podemos cantar música cristiana a un estilo de huaynos? Yo encontré en Tarma dos posiciones totalmente opuestas. Habían algunos que tenían la actitud, puedes cantar los huaynos, es nuestra música folclórica, aquí no hay ningún problema, canta y alaba al Señor en huayno, eso es tu estilo musical peruano. Otro grupo decía, para nada puedes cantar huayno, todo eso es pecaminoso, hay que solo cantar himnos, música sagrada, nada más. Yo me acuerdo, yo fui una vez de Tarma, Oxapampa, con un grupo de jóvenes y escuché una canción en Oxapampa que me parecía muy interesante. Así que, volviendo a Tarma, yo dije a los jóvenes, ¿qué tal cantamos esta canción como un especial en el culto? Y estaban de acuerdo, sí que cantamos esta canción. ¿Para qué cantamos? Un anciano de la iglesia me dio una gritada después y me dijo, Alex, tú vienes de Inglaterra y no conoces nuestra cultura. La melodía de esa canción es una melodía que cantamos en las cantinas, con otras letras. Y cuando tú empezaste a cantar esa melodía con letras cristianas, mi mente se fue a la cantina con letras pecaminosas, eso jamás se debe hacer. Wow. Para mí fue todo un shock cultural. Yo podía cantar esa música con total tranquilidad. A mí no me afectaba. Pero a un hermano en la fe sí le afectaba. Ahora, ¿quién tiene la razón? Ahí está la gran pregunta. Eso nos lleva al punto final. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y el problema aquí es que la Biblia es un libro tan complejo que es muy fácil agarrar algunos textos para justificar cualquier postura que quieres tener. Por ejemplo, hay algunos textos de la Biblia que apoyan el primer modelo. El modelo Cristo contra cultura. Hay que eliminar toda la cultura pagana para cambiarla con una cultura cristiana. Y cuando misioneros han ido a la Sierra del Perú, a veces han tenido esa actitud. Y cuando algunos van a la selva, los nativos también tienen esa actitud. Hay que cambiar toda la cultura y cristianizarlos. Ahora, hay ciertos textos de la Biblia que parecen apoyar. Por ejemplo, lo tendrán que ver después quizás, pero en Deuteronomio capítulo 7, Dios ordena al pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, eliminar toda la cultura cananea. A lo menos matar a todos los varones, destruir las ciudades, etcétera, etcétera, era casi como barrer con toda la cultura de la tierra de Canaán. O si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 4, dice categóricamente, basta ya el tiempo de haber vivido como vivían los paganos y ustedes no tengan nada que ver con esa vida, aunque los juzguen y los critiquen y los malinterpreten,
ustedes nada que ver con el mundo pagano. 1 Pedro 4, 1 al 6. Así que es fácil citar unos versículos que dan a entender que el cristianismo está en contra de toda cultura para imponer una nueva cultura cristiana. Pero hay que tener cuidado con esos textos bíblicos, porque si lees con cuidado Deuteronomio capítulo 7, lo que vas a notar es que Dios está queriendo que Israel elimine la idolatría de la tierra de Canaán. La idolatría, no toda la cultura. Porque Dios dijo, cuando entren en la tierra de Canaán, van a vivir en sus casas, van a vivir en sus ciudades. Eso ya tiene elementos culturales. Así que es un error decir que la conquista de la tierra prometida era Cristo contra toda cultura. No, era Cristo contra idolatría. Y vamos a encontrar lo mismo en 1 de Pedro. Cuando Pedro dice, no tengan nada que ver con esas fiestas paganas, Pedro está hablando de fiestas paganas en el templo, relacionado con una vida de disolución vinculado con el paganismo. Pero no se puede decir que Pedro está en contra de toda la cultura. Por otro lado, hay textos que apoyan el segundo modelo. El segundo modelo es Cristo en la cultura. ¿Se acuerdan cuando Pablo predica en Atenas? ¿Cómo empezó Pablo predicando a los atenienses? ¿No les dijo, he notado que ustedes son muy religiosos y he visto aquí entre ustedes un altar al Dios no conocido? Permítame presentarles este Dios no conocido. Qué interesante, ¿no es cierto? Y luego en ese discurso a los filósofos en Atenas, Pablo cita los poetas paganos como parte de su prédica. Así que pareciera que Pablo está apoyando el segundo modelo de usar elementos culturales para presentar el evangelio. Pero hay que tener cuidado con eso, porque el mismo apóstol Pablo que usó eso, también en sus cartas critica rotundamente elementos culturales paganos. Así que no es que Pablo está abierto a cualquier expresión cultural y encontrar a Cristo en cualquier expresión cultural. El hecho que él haya hablado así en un contexto evangelístico no justifica que el creyente puede asimilar a cualquier entorno cultural que está de moda. Hay textos que realmente apoyan el tercer modelo. Cristo sobre cultura. Cristo sobre cultura. Y esto es lo que el apóstol Pablo realmente, o la Biblia, realmente nos enseña. El creyente no está en contra de toda la cultura, tampoco se va a asimilar a cualquier cultura, sino que va a vivir la vida cristiana dentro de un entorno cultural, pero marcando ciertas pautas muy particulares. Por ejemplo, en cualquier cultura que el creyente viva, tiene que vivir en santidad. Eso es absoluto. Sed santos porque yo soy santo. Así que hay que establecer qué significa vivir en santidad en cualquier cultura. Pero ahí hay un elemento universal. Y cualquier comportamiento en cualquier cultura que no va con la santidad, no lo puedes aceptar. Por ejemplo, si vas a la selva y en la selva hay esta actitud de que cuando una persona llega, un varón llega solo, de la tribu le ofrecen una mujer para acompañarlo la noche. ¿Qué va a hacer el creyente? ¿Va a asimilarse a esa cultura? No puede, ¿no es cierto?
Porque aquí hay un valor que Cristo exige, santidad. Sobre toda la cosa, santidad. Segundo criterio universal, obedecer la palabra de Dios. Todo creyente está bajo obligación a obedecer la palabra de Dios. Así que podemos vivir dentro de cualquier modelo cultural con tal que esa cultura no nos pida desobedecer la palabra de Dios. El creyente sí o sí tiene que obedecer la palabra de Dios. Tercer valor absoluto. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, no hay que ser pie de tropiezo para otros. Y Pablo cita un caso en Roma, en la iglesia en Roma. Había algunos hermanos que por X razón solo comían legumbres. Había otros hermanos que comían carne. Los que comían solo legumbres lo hacían pensando que toda la carne que se vendía en Roma venía de algún templo. Y él como creyente no podía participar en la idolatría, así que no podía comer carne. Otros creyentes decían, no, pero a mí no me interesa de qué templo viene esta carne. Yo compro la carne, lo cocino en la casa y doy gracias a Dios y lo hago con plena libertad. Está bien, dice Pablo, puedes hacerlo con plena libertad, con tal que tu forma de vivir no sea un tropiezo para otros. Si tú te jactas de vivir con tu libertad y terminas siendo un escándalo para un hermano en Cristo, eso no está bien. Así que tienes que limitarte en elementos culturales a algo que no va a hacer tropezar a un hermano en la fe. Y el cuarto valor universal, el creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo. La marca de todo creyente es que el Espíritu Santo lo está guiando, conduciendo todo su quehacer. El concepto de que el creyente está en libertad para hacer X cosa, porque en su cultura es lo que hacen, no es apropiado para un creyente. Un creyente tiene que pasar por este filtro. Cualquier comportamiento cultural, el Espíritu Santo, ¿qué me está diciendo? ¿Me da libertad para participar o me está diciendo no participes? No se trata de hacer lo que tú quieres. No se trata de hacer lo que otros quieren que tú hagas. Se trata de hacer lo que el Espíritu Santo te guía para hacer. Aquí tenemos algunos modelos fundamentales para poder establecer esta pregunta de cultura y espiritualidad. Obviamente es una pregunta muy compleja. He tratado de resumir la respuesta. Más adelante esta noche les voy a enviar una separata donde hay mucho más información y lo pueden leer y tener ahí como un recurso para ustedes. Vamos a parar ahí un momento para poder conversar y tomar preguntas de ustedes. Muy bien. Ahora voy a pedir a Jonathan que me ayude si hay preguntas o comentarios primero en el chat, ¿ya? Tenemos a lo menos 15 minutos para preguntas, comentarios sobre este tema. Por ahora en el chat no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Entonces lo que pueden hacer ahora es pedir la palabra alzando la mano. Si alguien quiere tomar la palabra, hacer un comentario, hacer una pregunta con total libertad para poder conversar un poquito, ¿ya? Muy bien, Víctor Palza, alzado la mano. Vamos a dar lugar al pastor Víctor que pueda comentar o preguntar. Pastor Ale, buenas noches a todos. Pastor, mi pregunta es, ¿qué sucede con la cultura en la conversión del creyente, en la conversión, y también
en la transformación que se le demanda a todo creyente. Podríamos estar hablando que dentro de una cultura hay una cultura religiosa que maneja cada persona. Esa es mi pregunta, pastor. Ok. Gracias, Pastor Víctor. Bueno, obviamente todo ser humano vive en una cultura. Es imposible no tener una cultura. Todos tenemos una cultura. Si una persona se convierte, digamos, una persona de la sierra se convierte. Esa persona, en el momento de convertirse, tiene un enorme bagaje cultural. Y lo que va a tener que hacer en los siguientes meses y años es pasar toda esa cultura por el filtro de la Biblia y del Espíritu Santo. Y hasta cierto punto de la iglesia también. Por ejemplo, en la cultura de la sierra es muy popular tener fiestas patronales donde te emborrachas. Esa persona quizás participó eso toda su vida. Ahora se ha convertido. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no debes emborracharte. Así que eso ya va eliminando un elemento cultural. El creyente no puede emborracharse. ¿Puede el creyente tomar? Ahora la pregunta viene a ser si eso va a ser un escándalo. Y en la cultura cristiana evangélica de la sierra es un escándalo. Así que no importa qué argumentos uses, indicando que el alcohol no es un pecado, todo lo demás, no puedes tomar en la sierra porque vas a hacer un escándalo para otros creyentes. Así que ahí vas filtrando poco a poco. Ahora, digamos que tú vas a la sierra y vas a un pueblito para visitar a tu familia. Y resulta que es la fiesta patronal. Y tu familia no es creyente. Pero todo el mundo está almorzando en la plaza de armas porque ahí está toda la comida en venta. ¿Puedes tú ir y comer con tu familia en ese contexto? Ahí tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. No puedes participar en un evento netamente pagano, ¿no es cierto? Pero si durante esa semana de fiesta patronal, todos los restaurantes han sacado su comida a la calle y todo el mundo está comiendo, un ambiente sano, tranquilo, no se están emborrachando, solo están comiendo. ¿Puede el creyente ir y comer o no? Yo diría que tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No se trata de lo que él quiere o lo que su familia quiere, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ese proceso de conversión cultural va a llevar mucho tiempo. No se va a hacer de la noche a la mañana. Y poco a poco lo que va a pasar es que ese creyente de un contexto de la sierra va a asimilar una cultura bíblica evangélica y va a mantener ciertos elementos de la cultura de la sierra. Por ejemplo, de repente siempre va a seguir hablando quechua, porque es la cultura de la sierra y no es un pecado hablar en quechua. De repente le van a hacer cantar himnos a un estilo huayno, porque está en su sangre, es su cultura. Ahora, cada creyente tendrá que evaluar cómo lo hace. ¿Ok? Bajo estos rubros que he indicado aquí. Santidad, obediencia a la Biblia, no ser tropiezo para otros y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero va a ser un largo proceso. Y lo que la Biblia indica, me olvidé mencionar, la Biblia indica no hay que juzgarnos indebidamente.
Cada uno dará cuenta al Señor. En un tema donde la Biblia no habla claramente. Por ejemplo, ¿qué música, qué estilo musical puedes cantar? La Biblia no habla de ese tema. Ahí el Espíritu Santo tiene que guiarte. Si el Espíritu Santo te guía a cantar himnos con esa melodía, puedes hacerlo. Otro que no lo hace no debe juzgarte y criticarte. Y tú tampoco debes criticar a tu hermano, también de la sierra, pero que solo canta himnos. Tampoco lo debes criticar. Cada uno va a dar cuentas al Señor. ¿Ok? Y aprendemos a vivir con cierta tensión. ¿Ok? Porque lamentablemente el Evangelio va a llevar a eso. Vamos a estar de acuerdo con muchas cosas y en ciertas áreas va a haber un poco de tensión. La carta a los Romanos indica eso, Primera Corintios indica eso, y Pablo apela a no juzgar y a no ser juzgado, y a dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Aclara, pastor, eso? Sí, ¿O pastor. algo queda medio suelto? No, gracias. Incluso incentiva a ser pacientes con todos nuestros hermanos, porque cada uno trae su cultura religiosa que tiene que ser procesada por lo que usted mencionaba, los principios absolutos de Dios, que tienen que transformar esa cultura que nosotros, religiosa que traemos, y más con lo que usted dice, que no nos debemos de juzgar, es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, pastor. Gracias, pastor Víctor. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pedro Santillana, alzado la mano. Adelante, hermano Pedro. Pastor, buenas noches. Buenas noches. La cultura también cambia con el tiempo. Y en la época de Pablo, incluso existe, bueno, cuando Juan el Bautista le iban a poner un nombre y la madre dijo que se iba a llamar Juan. Los familiares varones no querían que se le ponga el nombre de Juan, porque nadie en la familia se llamaba así. Y recién cuando recuperó el habla el padre Zacarías, ahí sí le hicieron caso. O sea, la mujer no tenía un valor, digamos, y un estatus para poder hacer valer la voluntad sobre los varones, ¿no? Luego, Pablo dice, más adelante, que él no permite a la mujer hablar a la congregación o a los hombres, ¿no? Es lo que dice, disculpe si no soy exacto, y que la mujer debería quedarse callada y tener hijos, ¿no? Porque así se salvará. No me recuerdo exactamente el tema, pero en mi opinión subjetiva, yo lo veo como una situación de la época y la cultura de aquel tiempo. Ahora bien, estamos en el siglo XXI. No podemos ir a rajatabla y proceder de ver las cosas en esta época. Porque primero sabemos de que hay muchas mujeres lentos y capacidades superiores que Dios les da superior a los varones. También existe un nuevo tiempo donde la mujer ha ido empoderando en la cultura actual, que tampoco lo podemos soslayar. Entonces, yo no digo que esto cambie la Biblia ni que la Biblia se ha vuelto obsoleta, solamente que el contexto que dijo Pablo era en esas épocas, ¿no? Era en esas épocas, pero aplicarlo a esta época, a la cultura actual, la cultura occidental actual, pues nos vemos con ciertos obstáculos. No sé qué perspectiva usted puede dar de eso, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, además quería decirle de que incluso en las células hay hermanas
a veces predican y nadie le ha dicho, ¿sabe qué? Usted no debe predicarme a mí que yo soy varón. O sea, nadie le ha dicho así a ninguna hermana cuando ha predicado. Ahora sí, Ujú. pastor, gracias. Ya, gracias. Bueno, ya esa pregunta es una pregunta muy importante porque saca a la luz varios principios que el creyente tiene que pensar muy bien. Hay elementos culturales que, como yo he dicho, son elementos culturales que son netamente culturales y como tal pasajeros, porque en otra cultura se manifiesta de otra manera. Me explico. En 1 Timoteo capítulo 5, cuando el apóstol Pablo está indicando a Timoteo a quién colocar en la lista de viudas, el apóstol Pablo pone como un criterio que haya lavado los pies de los santos. Ahora, cuando Pablo dijo eso, es porque literalmente lavaban los pies de los santos en esa cultura. Porque en esa cultura no se usaban zapatos como hoy, no se usaban medias, y cuando se comía, se echaba, se reclinaba para comer, y parte de la cultura era lavar los pies. En esa cultura, mayormente no se lavaba uno mismo los pies, sino que había un siervo que lavaba los pies de los creyentes. Así que cabe la posibilidad que el apóstol Pablo está hablando literalmente. Pero por ser un elemento cultural relativo, hoy en día no se aplica eso literalmente. No vamos a decir que no vamos a rehusar dar apoyo a una hermana anciana en la iglesia porque literalmente nunca ha lavado los pies de los santos. Lo que hacemos es traducimos ese elemento cultural a la cultura contemporánea, preguntándonos, en el primer siglo, lavar los pies de los santos significaba un acto de servicio. Entonces, hoy en día hay que preguntarnos, en la cultura vigente, en Perú, siglo XXI, ¿cuáles son algunos elementos de servicio? Una actitud servicial. Y eso es lo que uno aplicaría. Obviamente, hay elementos del género, tanto del hombre y la mujer, que también tienen valores culturales, que son pasajeros. En ciertas culturas, las mujeres manejan el dinero. En otras culturas, los varones manejan el dinero. Es un elemento cultural que puede cambiar con el tiempo. Pero cuando Pablo trata el tema de liderazgo en la iglesia, el apóstol Pablo indica que no es apropiado que una mujer lidere en la iglesia. Lidere a la iglesia, no en la iglesia, a la iglesia. Ahora, cuando Pablo procura sustentar su afirmación, el apóstol Pablo va a Génesis capítulo 1, 2 y 3, indicando que no es un asunto cultural, es un asunto de la creación. Y por lo tanto, hay que mantener ese principio porque no es cultural. Ahora, el apóstol Pablo mismo valoraba el ministerio de las mujeres. El apóstol Pablo tenía colegas, él felicitaba a hermanas que trabajaban con él, enviaba saludos a hermanas que trabajaban con él. El apóstol Pablo permitía a la mujer orar en el culto, permitía a la mujer profetizar en el culto. Es decir, el apóstol Pablo permitía a la mujer hacer muchas cosas que iba en contra de su formación cultural. Porque él, como fariseo y judío,
tenía otro valor cultural antes de conocer al Señor. Cuando se convierte, el apóstol Pablo empieza a darse cuenta que la mujer tiene gran valor por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Así que el apóstol Pablo permitía a la mujer hacer muchas cosas. Pero cuando Pablo trata el tema de los ancianos en la iglesia, ahí no aparece una mujer. Y Pablo nunca nombró una mujer como anciano. Valoraba a las mujeres como profetisas, como obreras, muchas áreas. Pero para el liderazgo de la iglesia, Pablo se limitaba a varones, indicando que eso no es cultural, eso es creacional. Entonces, hoy en día, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, me parece que lo aplicamos siendo el mismo principio, que la mujer creada como el hombre a imagen y semejanza de Dios tiene bastante libertad para ejercer cualquier ministerio en la iglesia, según el don espiritual que tenga. Si Dios le da el don de evangelismo, puede evangelizar. Si Dios le da el don de profetizar, puede profetizar. Si Dios le da el don de enseñanza, puede enseñar. Pero liderazgo, no se trata de don, se trata de nombramiento. No es Dios quien pone los líderes, es la iglesia quien pone los líderes. Es ahí donde la Biblia marca una gran diferencia. ¿Ok? En todo lo que tiene que ver con elementos carismáticos, donde el Espíritu Santo da dones, la mujer puede y debe participar libremente en la iglesia. Pero en lo que concierne nombramiento de autoridades, que no es lo que Dios hace, sino que delega a los hombres hacer. Es ahí donde el apóstol Pablo dice que es apropiado que los varones lideren, no la mujer. Así que Pablo parece negar que el liderazgo, es un elemento cultural. Pablo diría, eso es bíblico, porque vuelve a cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Con la misma dignidad, pero para cumplir funciones diferentes. ¿Ok? Yo sé que es un tema muy polémico, pero a mi parecer, ese es el equilibrio que tenemos que sostener. Y me explico, antes de otras preguntas que podrían haber. ¿Cuál es el gran peligro de pasar por alto la enseñanza bíblica? Y porque la cultura hoy en día exige a la iglesia permitir a la mujer hacer cualquier cosa, incluyendo ser pastoras. ¿Cuál es el peligro para la iglesia? Que no vamos a tener un argumento sólido cuando el mundo dice hay que permitir parejas homosexuales casarse y liderar en la iglesia. Porque ellos van a decir, la Biblia, las prohibiciones bíblicas son culturales. Hoy en día la cultura ha cambiado. Así que hoy en día tenemos que cambiar el concepto del matrimonio porque la cultura ha cambiado. Puede ver cuál es el problema. Si aceptamos el argumento cultural para el ministerio de la mujer como pastora sobre una congregación, va a ser muy difícil poder argumentar en contra de matrimonio LGTB. Porque van a decir, eso también es cultural. Esa es la realidad, ¿ok? Y es parte de la lucha que la iglesia va a enfrentar en los años venideros, ¿ok? Así que esa sería un intento a responder tu pregunta, Pedro, ¿ya? Pero un tema muy complejo donde hay diferentes opiniones y acepto eso, ¿ok?
Muy bien. Jonathan, ¿alguien ha hecho preguntas o comentarios en el chat? Así es. Wenceslao Celada pregunta. Buenas noches. ¿Puedo participar de la misa de un familiar? Ok, puedo participar de la misa de un familiar. Bueno, uno tiene que preguntarse en primer lugar qué es la misa. Por un lado, uno podría decir, bueno, la misa es parte de la cultura católica. Yo soy evangélico, así que yo no voy a la misa, voy a la Santa Cena. Pero mis familiares no son creyentes, son católicos, así que ellos van a una misa y me invitan a la misa y yo voy para acompañarles. Ahí la primera pregunta que el creyente tiene que hacer es la siguiente. En la Iglesia Católica, ¿qué es la misa? Y en la Iglesia Católica la misa es volver a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, la misa es una negación total a lo que dice Hebreos, que Cristo fue ofrecido una sola vez. Así que la misa no es simplemente otra forma de celebrar la Santa Cena. En la Iglesia Católica, la misa es ofrecer otra vez el cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es si el creyente puede participar en eso. Durante la Reforma Protestante, cuando se peleó sobre el tema de la misa, en los países europeos, muchísimos creyentes murieron por esta causa. Es más, murieron no solo por no ir a la misa, murieron por rehusar decir, este es la sangre de Cristo. Se exigía al pastor en países católicos durante la Santa Cena decir, esta es la sangre de Cristo. Y muchos creyentes murieron porque no estaban dispuestos a decir, esta es la sangre de Cristo, porque es una negación de la enseñanza bíblica. Así que nuestros antepasados eran muy claros al respecto. El creyente no puede participar en la misa porque está basado sobre una enseñanza totalmente anticristiana, es una deshonra al Señor Jesús. ¿Y qué está haciendo el creyente ahí? Es una postura radical. Una postura un poco más blanda, es decir, bueno, voy a la misa para hacer acto de presencia, pero no voy a participar. Hago acto de presencia nomás. Otros dicen, bueno, yo prefiero no entrar a la Iglesia Católica porque yo no quiero dar el aval con mi presencia a enseñanzas que son heréticas. Así que voy a acompañar a la familia hasta la iglesia, pero no voy a entrar, voy a quedar afuera. Y luego acompaño a la iglesia, a la familia al cementerio y rehúso entrar a la Iglesia Católica. Aquí me parece que, número uno, todo creyente tiene que entender claramente qué es la misa. Lo tiene que pensar bien, tiene que saber cuál es la enseñanza católica, qué es lo que se está haciendo ahí. Y una vez que has estudiado eso a fondo, si es que no lo sabías, ahora el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Te va a dar la tranquilidad para ir o no te va a dar la tranquilidad para ir? Y tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. No por la presión de los familiares. No por adoptar una posición fácil para que no te critiquen. El creyente tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahora, si tú, buscando la dirección del Espíritu Santo, no entras a la Iglesia Católica, y otro hermano evangélico sí entra, no tienes el derecho de juzgar. No tienes el derecho de juzgar. Por lo que Pablo dice,
Cada uno va a rendir cuentas a Dios y no estamos para criticar a otra persona. Cada uno tiene que estar plenamente convencido en su corazón de lo que está haciendo, pero lo tiene que pensar muy bien. ¿Okay? No es asunto de, ya, católicos, yo antes iba, ahora soy evangélico, pero voy igual porque no pasa nada. Me parece muy superficial esa actitud. ¿Ok? Hay que pensarlo bien. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, Jonathan? Sí, Wilfredo Guevara Cabanillas pregunta, Pastor, y en cuanto al tema del creyente y la política, ¿se puede participar como cristianos en la política? ¿Es bueno que la iglesia promocione a un líder político? Bueno, otra vez son enormes preguntas, ¿no es cierto? La política es un elemento cultural. Vivimos en un país democrático. La democracia es un sistema cultural. Israel era una teocracia. La iglesia también es una teocracia. Pero Perú es una democracia. Así que mientras vivimos en Perú, participamos en un sistema democrático. Vamos a las urnas y emitimos un voto. Nos sometemos a las autoridades debidamente escogidas. Así que no podemos evitar ser parte de un sistema cultural, político. Entonces, ¿cuál es la actitud cristiana? Cristo sobre cultura. Cristo reforma la cultura. Así que me parece que un cristiano puede participar en la política cuando Dios le indica hacerlo. Pero tiene que participar en la política con miras a reformar la política. Y tiene que entender también que reformar la política no va a ser nada fácil. Y tiene que estar muy seguro que tiene las agallas para reformar la política, porque hay demasiados evangélicos que han entrado en la política y se han dejado corromper. Así que eso no ayuda a nada. Una vez más, la Biblia no nos manda participar en la política. Me parece que la Biblia tampoco prohíbe participar en la política. Así que una vez más estamos frente a muchas de las áreas donde el Espíritu Santo tiene que guiar. Si el Espíritu Santo guía a un creyente a participar en la política, es entre él o ella y Dios. Nadie tiene el derecho de criticar o juzgar porque va a rendir cuentas a Dios. Pero debe ejercer una participación madura para no dejar mal el testimonio de la iglesia. Y hay muchas cosas que uno podía comentar, ¿no es cierto? Pero no hay tiempo esta noche para entrar en más detalles. Creo que es suficiente hacer eso, ¿no? De tener un partido evangélico no me parece muy conveniente, porque eso va a generar varias cosas negativas. Si tienes un partido evangélico, vas a dividir la iglesia evangélica porque algunos van a votar a favor y otros no. Y el creyente no debe atentar contra la unidad evangélica. Segundo lugar, si tenemos un partido evangélico y ese partido evangélico hace un desastre en la política, va a traer un pésimo testimonio a todo el pueblo evangélico. Así que tener un partido evangélico me parece no es muy recomendable. Pero que evangélicos participen en la política, me parece que urgente el Perú necesita eso. Urgente necesita eso. Pero no cualquiera lo puede hacer. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta más, Jonathan? Por ahora no hay nada en chat. Muy bien. Bueno, por factor tiempo lo vamos a dejar ahí por un momento. ¿Ya? Vamos a tomar 5 minutos de break. 5 minutos y volvemos para contestar la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio?
Qué pregunta, ¿no es cierto? ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Miren sus relojes, hermanos. Tomemos 5 minutos de break y volvemos para la segunda parte, que va a ser mucho más corta que la primera parte. Hermanos, aprovecho entonces el tiempo